Buenas tardes a todos. Acá estamos desde Brahma Kumaris, como siempre, queriendo compartir con ustedes estos encuentros en formato de una entrevista para aquellos que se suman por primera vez. Brahma Kumaris es un movimiento espiritual. Estamos a lo largo del mundo, aproximadamente en más de 120 países con 8.500 sedes. En Argentina hace 43 años que estamos. Nuestra sede nacional está en el barrio de Recoleta y tenemos una sede en Belén de Escobar. El estudio nuestro está basado en la meditación Raja Yoga, lo cual es un estudio para toda la vida porque estamos hablando de conocer el ser y la transformación del ser. Por lo tanto, si bien brindamos cursos, somos una organización no gubernamental sin fines de lucro, por lo tanto es a través del servicio totalmente voluntario, aproximadamente somos 1 millón de voluntarios en el mundo, que podemos individuos, a la comunidad, a todos los lugares que piensan que lo que nosotros estudiamos diariamente lo podemos compartir y también desde nuestros lugares, nuestras sedes ofrecemos cursos, talleres, conferencias, en fin, todo aquello que son herramientas que les puedan servir para poder transitar este mundo justamente que hoy nos toca vivir. Y hoy con gran alegría estamos con Ángeles, que para nosotros es Angie, así que es desde el lugar donde la hemos conocido y muy amiga nuestra de hace muchos años, como dijo Marcela, de su profesión desde la psicología y como profesional en el tema. Queremos abordar esto, que es como tantos otros que venimos tratando, sabemos que es de gran interés. Y Angie fundamentalmente también todo lo que significa la meditación, es especialista en mindfulness, así que vamos a compartir su mirada profesional desde Brahma Kumaris, la mirada espiritual, y para, bueno, poder tener a veces un poco más claro qué nos pasa, cómo nos pasa, y quizás si no nos pasa, poder ayudar al que le pasa. Así que Angie, feliz de tenerte, de que hayas dado este tiempo. Sé que sos alguien bastante ocupada con tus pacientes y tu vida personal, pero que te hayas sumado a este encuentro hoy para abordar, como decimos, este tema tan importante del cual te has tornado una experta. Así que gracias por estar. Y para comenzar, me gustaría que nos digas un poquito qué significa o qué mirada le podemos dar a, ¿no? Que se llama duelo. ¿A qué podemos llamar un duelo? Bueno, ante todo, gracias a ustedes, una gran familia de la cual sí me siento parte. Los llevo mucho siempre en mi corazón y en todas mis charlas, las tengo muy presentes en mis meditaciones desde ya. Vos hablaste antes de la transformación del ser y el duelo es un proceso de transformación personal. Es sumamente individual, es una respuesta natural ante una pérdida universal que no distingue entre culturas, razas, naciones, edades. A toda edad uno hace un duelo, si bien es un constructo, ¿no?, al cual uno llega y depende de la etapa de neurodesarrollo, pero es una respuesta totalmente natural y sumamente dolorosa. Una acepción del duelo tiene que ver con el dolor, o sea que no se atraviesa el duelo sin dolor, y el dolor es un dolor multidimensional, porque nos duele el cuerpo, las sensaciones, todas las partes del cuerpo, hay opresión en la garganta, en el pecho, sensación de vacío, de falta de aire, debilidad muscular. Nos duele, nos duelen los sentimientos ajenos de la familia, de los seres queridos, duelen los sentimientos ajenos y los propios también, o sea que es un dolor psicológico también, es un dolor también en relación al tiempo, duele el pasado, el presente y sobre todo el futuro que es incierto. ¿Sí? Entonces, duele toda la vida, duele, en todas sus dimensiones. Entonces, me parece tan importante que sepamos primero en qué consiste el duelo para saber cómo atendernos, ¿no? ¿Qué es esperable?
esto que les dije de la tristeza, del dolor, que es inagotable, ¿no? Cuando uno como toca fondo, ¿no? Y lo que cansa y agota, y uno está muy cansado en un proceso de duelo porque todo lo que implica el trabajo emocional, toma de decisiones, volver a reconstruirse, porque es un proceso de reconstrucción de la identidad del ser, que no Mm, vuelve a ser lo mismo que antes, sobre todo para niños, cuando pierden un ser querido como una madre o un padre, una figura importante en la vida y en la identidad de ese ser que está creciendo. eh, entonces no vuelve a ser el mismo. Y hay algo que va a quedar pendiente para la edad adulta, ¿no? Cuando el psiquismo pueda empezar a hacer otro tipo de duelo y revinculación con esa persona, ¿no? Porque podemos hablar de duelo también como un cambio de relación, de la presencia mm, física, una presencia espiritual, simbólica, ¿no? Donde yo ya tengo internalizado ese ser y todo lo que me dejó y lo puedo honrar a través de mis acciones, eh, como homenajeándolo de alguna manera. Entonces, no todo duelo necesita de tratamiento psicológico, más sí de un acompañamiento a nivel social, afectivo, espiritual, ¿no? mm, Porque eso hace de sostén y de resorte. El hecho de poder ya nosotros hablar de duelo, de la palabra muerte, sin eufemismos, hace que tomemos dimensión de que todos vamos hacia ellos, si bien lo negamos, ¿sí? No sabemos ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera, sí sabemos algo obvio, pero no lo hablamos, que todo ser vivo en algún momento fallece, ¿no? Y eso es como mm, el gran misterio de la vida, porque tanto el nacimiento como la muerte son los dos grandes misterios de la vida, ¿no? Que no nos queda más que asentir a lo que es tal y como es. Uno puede no estar de acuerdo, porque uno podría decir hay muertes muy injustas, hay algunas más esperables que otras, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, siempre aparece esto del shock y el no entender y la confusión, por más que sea una muerte anunciada, como puede ser una larga enfermedad y padecimiento. Nadie está exento de ese dolor, ¿sí? Entonces el hecho de poder hablar de esto es tan importante porque es una forma de prepararnos hacia donde vamos todos mm, y que el shock no sea tan devastador, es como amortiguador del impacto, ¿no? De esta conmoción, que es lo que primero aparece, suele aparecer ante la noticia de la muerte. Por mm, supuesto que hay muertes que son más inesperadas y que generan como mayor aturdimiento, ¿no? Y esto de quedar como eh, inmovilizado, ¿sí? Como esta etapa de shock, de abatimiento, de aturdimiento, de hipersensibilidad a los ruidos, de no entender, de confusión. Esto le pasa también a los niños, ¿no? Y que preguntan y vuelven a preguntar, porque por supuesto esto es un constructo que tienen que desarrollar a lo largo del tiempo, pero en el adulto también, ¿no? Es como volver a poner la mesa, poner el lugar, o tengo que llamar a cierto que ya no está, o este era el momento donde hablaba con fulano, o donde me pasaba a buscar, o esta búsqueda, ¿no? De esperar, mirar a la puerta, como esperando a ese ser querido. Al principio es como si estuviese de vacaciones y después a lo largo que pasa el tiempo, lejos de uno sentirse mejor, hay mayor dolor, porque hay mayor conciencia de no una sola pérdida, de todos los vacíos que deja, ¿no? Entonces, los mm, primeros 2 años son los más difíciles, sobre todo el segundo, ¿no? Donde uno realmente toma conciencia de todo lo que le hace falta y todos los vacíos y soledad que deja ese ser querido. Piensen que esa manera de mirarnos tan particular, de dirigirse hacia la persona, de llamarnos como nos llamaba, de como ese tipo de diálogo, ¿no? De mirada especial, de reconocimiento hacia el otro, ya no va a estar más. O sea que una parte de uno se va con el ser querido también, ¿no? Entonces mm, uno no está físicamente presente, pero está partido al medio. Y esa reconstrucción que lleva tiempo, el tiempo que la persona necesite, acá no hay plazos definidos, ¿sí? Eh, ya les digo, los 2 primeros años son los más difíciles, de hecho. Eh, en ese tiempo, como uno va rearmándose. Es como si se hubiese roto un jarrón en 1000 pedazos y uno va juntando los pedacitos y siempre van a quedar, ¿no? Las huellas, ¿no? De lo que, del pegamento. No va a ser el mismo jarrón de antes. Y necesito tiempo para ir juntando mis partes que quedaron como sueltas, ¿no? En el caso de niños, es muy importante el rol que ocupaba ese ser querido, si era la madre, quien lo despertaba, le hacía el desayuno, lo llevaba al colegio,
lo llevaba a las fiestas, hacía la tarea con él. O sea, cuanto más protagonismo de la persona, del ser querido en la vida de uno, ¿sí? Mayor va a ser el desafío del desapego, ¿sí? Pero estamos hablando del desafío a nivel físico, emocional, y después es como uno vuelve a recolocar como una de las tareas del duelo ese ser querido emocionalmente en la vida de uno. Uno podría decir Mm, que en vez de ser una despedida, es una despedida a nivel físico, podría ser una bienvenida a nivel eh, espiritual y emocional, ¿no? Que le da un nuevo sentido a mi vida, porque si algo me enseñó durante tantos años haber estado en esta fundación, la Fundación Aiken, que acompaña a niños y adolescentes en duelo, es darle valor a lo importante, ¿no? A lo sagrado, que es la vida. ¿No? Uno mira la vida con otros ojos, ¿no? Escuchando mm, relatos de tanto dolor, pero de tanto amor, porque hablamos de mucho amor, de mucha entrega, de mucho apego, que es una necesidad básica de todo ser vivo, ¿no? Los mamíferos y nosotros los seres humanos, seres vivos, tenemos ese apego, que una vez que la persona ya no está, la seguimos teniendo hasta en los sentidos, ¿no? Uno lo puede oler, lo puede sentir, lo puede percibir, porque en un segundo ya físicamente no está, desapareció de mi mapa visual, pero sigue estando internamente. Mi cuerpo sigue aún aferrado a esa persona, a esa figura. Por eso esto de la búsqueda, buscarlo por todos lados, los chicos lo buscan, de hecho, ¿no? Y está bueno esto de validar esto que es natural en el proceso de duelo, que a los adultos también nos pasa esto de buscar y querer encontrarlo, ¿no? Porque lo necesitamos. Por eso es tan importante el abrazo, la contención, para poder reparar ese dolor que es tan, tan importante. En el caso de los chicos, esa contención y el poder habilitar, hablar de la persona fallecida, es clave por parte de la familia, también de la sociedad en general, de los amigos, del nivel educativo, en el colegio, ¿no? Para no olvidar, ¿no? Como en la película Coco, uno no olvida cuando recuerda, ¿no? Cuando trae a la persona en todo lo que le dejó. Pero ese es el gran, digamos, sentido que le puede aportar la familia. Y acá hay distintos estilos de familia. Hay familias que son como más negadoras al dolor, a todo lo que incomoda, porque esto es parte del ser humano. O sea, estamos hablando de emociones básicas, el enojo, la tristeza, ¿no? Bueno, eh, la, la vulnerabilidad humana. ¿No? Y si uno no le hace al lugar al dolor, es como que hay una parte que queda desintegrada, ¿no? Entonces es como nos integramos a partir de aquello que nos incomoda, como son estas emociones. En el caso de chico, aquello que se perdió, que se rompió, se interrumpió a lo largo del tiempo, ¿no? En esto que se perdió, porque hablamos de todo el tiempo estamos haciendo duelo respecto uno con uno mismo cuando nos enfermamos, por una pérdida simbólica, por algo idealizado. Nuestro cuerpo no es el mismo que hace una semana, hace 15 días. Todo el tiempo estamos atravesando cambios. Lo que pasa que ahora sí hablamos del mayor cambio, y el mayor desafío es el duelo. Esto requiere tareas, ¿sí? Desafíos. Una de ellas es reconocer la realidad de la pérdida, que sería lo contrario a la negación. Esto quiere decir bueno, esto pasó, esta persona falleció, murió, ¿no? Y con eso es como nos rearmamos los roles que ocupaba esa persona, que nos va a ocupar. Hay algunos que serán reemplazables, otros no, otros que hará la persona misma, ¿sí? Pero en el caso de los niños es muy importante que sigan la rutina, porque eso los ordena, los organiza, ¿sí? No cambiarlos de colegio, no mudarse, no de pronto hacer como estas curas de viaje para evitar sentir, ¿sí? O aliviar el dolor. Esto es muy importante porque es como, bueno, no volvamos o no hagamos lo mismo para que la persona no conecte con el dolor. No hablemos de ser querido para evitar que sufra. Y la persona sufre en silencio. Y el chico se siente muy solo en esto de cómo no hablamos más de mamá. Yo soy el único que la extraña, el único que la necesita. Entonces, para evitar que esto sea traumático, es importantísimo esto de acompañarlo y sostenerlo y hacerle lugar a lo que siente, sea enojo, tristeza, bronca, culpa. Los chicos suelen sentir mucha, mucha culpa, los adultos también, pero a diferencia de los adultos, los niños, como tienen, cuando son más chicos, el pensamiento mágico, piensan que si ellos de alguna manera dijeron, ojalá te mueras, que es algo a veces lamentablemente común que uno escucha, o
me vas a matar si no cumplís, si no haces tu tarea y si la haces mal y de pronto la mamá fallece o el papá. Ellos creen que por algo que hayan pensado, deseado, vaticinado, fantasiado, eso puede llegar a la muerte. Entonces es muy importante decirles que no son culpables en esto y explicarles qué es lo que pasó. Ellos necesitan y Mm, tienen derecho a saber la verdad, obviamente acorde a su momento evolutivo, ¿no? A su nivel de comprensión. Entonces, respecto a esto que ya entramos en el duelo en los niños, es muy importante usar palabras acorde a su lenguaje, a lo que ellos comprenden, ser claros, simples, porque nosotros somos los que complejizamos todo en general los adultos, ¿no? A veces uno le dice, bueno, la tía falleció, murió, y uno dice, bueno, le tengo que explicar más. Es esperar a que el chico vaya preguntando para uno ir devolviéndole a medida que el niño va preguntando. O sea que son como verdades parciales, para no llenarlos en algo que ellos no están, por su nivel de neurodesarrollo, en capacidad de entender. Entonces, capaz que, no sé, uno está cocinando, viene y pregunta, ¿y papá dónde está? No, ¿te acordás que había dicho que había fallecido? Él ya no va a volver más físicamente, su cuerpo dejó de funcionar. Ah, cierto, y eso vuelve una y otra vez. Y uno se queda como, bueno, tendría que decirle algo más, ¿no? O se queda preocupado y el chico inmediatamente entra a jugar. ¿No? Es como que no puede estar mucho tiempo con una emoción intensa, entonces inmediatamente conecta y desconecta. En el caso de adulto, contamos con la palabra, con lo cual las personas que acompañamos a gente en duelo es escuchar una y otra vez su dolor y es muy desgastante para la persona, le genera mucha impotencia, mucha frustración, esto es decir, cuándo se va a acabar, y una y otra vez me acuerdo de esta persona y no puedo evitar pensar en la persona. Entonces es como un acto rumiativo, ¿no? Que hace que sea tan difícil transitar el duelo. Pero en los niños, ¿no? Cuando ellos no expresan a través de la palabra, del juego, que no pueden expresar la emoción, somatizan o lo llevan a la conducta, ¿sí? Esta irritabilidad, enojo en los juegos, ¿sí? O en las pesadillas, o les cuesta dormir, muchas veces por el miedo que aparece. Entonces, las emociones son básicamente las mismas, que tiene que ver con esto, el miedo, la culpa, el enojo, la tristeza, la desolación. Lo que pasa que el niño al no tener el lenguaje desarrollado, bueno, necesita a través del arte, el dibujo, los juegos, poder ponerlo en manifestación y que se pueda hablar de la persona que ya no está. Es muy importante esto que la familia lo habilite y que no niegue esto, no quede congelada en el dolor, ¿sí? O hay familias que son como explosivas, como que aguantan, aguantan y de pronto estallan, ¿no? O aparece de pronto la enfermedad por todo esto que quedó sin tramitar. Entonces, bueno, te estuve haciendo como todo un raconto medio desordenado, pero a lo que voy es que no, eh, eh, el adulto cuenta con esto de la verbalización, y a veces él mismo se cansa de una otra vez repetir lo mismo, pero es muy importante en otra de las tareas del duelo oscilar entre el hacer y el sentir. Uno no puede estar todo el tiempo como mirando de lleno al dolor, a la angustia, a la tristeza, al extrañar o a la ansiedad que genera, o es como mirar al sol de lleno, uno se encandila, ni tampoco todo el tiempo evitando a través de llenarme mi agenda de actividades para no conectar con lo que está, con lo que siento. ¿Sí? Entonces es un oscilar entre el hacer y el sentir. ¿Sí? Volviendo a esto de cómo comunicar, quizás, no sé, Amalia, ¿me querés preguntar algo? no, Que yo puedo. que lo que al escucharte, Angie, me viene a la mente que culturalmente no estamos acostumbrados a tocar el tema de la muerte. Como vos decías, nacimos y morimos, eso es así, pero culturalmente siempre está conectado como lo triste. En otras culturas se canta, se baila, se hace toda prácticamente una semana. El otro día una comentaba en su país que es muy diferente. Para nosotros no. Entonces, qué importante que es estar preparándonos, como decimos, para poder estar acompañando y para la propia nuestra, porque vos decías, minuto a minuto estamos atravesando duelos, ¿no?
y realmente tampoco estamos preparados, que de un día para el otro te quedas sin trabajo. Hoy es bastante común la separación de parejas, o sea, todo eso realmente nadie está preparado. Desde la mirada nuestra, por supuesto, el poder estar fortalecidos internamente es lo que nos permite transitar por lo menos desde un lugar diferente. Vos decías, aceptemos que hay, por ejemplo, 2 años que tenemos que transitar la partida, por todo esto que vos decías, la no presencia. La identificación que tenemos corporal es tan fuerte desde la nuestra y la del otro, que es la no presencia. Hay que atravesar esa barrera y sabemos que lo único que hay para eso es tiempo. Pero cuando tengo herramientas espirituales, los tiempos pueden ser un poco menores porque tengo, digamos, como esa capacidad para poder lidiar con esta que es una situación nueva, que son emociones que puedo empezar a manejarlas, ¿no? Entonces, el camino siempre es como también ir preparándonos para todo lo que puede ser repentino, como vos decías, y otras cosas que nos dan un tiempo de preparación. La propuesta nuestra siempre es esta, ¿no? Estar fortalecidos internamente para poder nosotros estar fuertes para ayudar, para acompañar. Y con los niños realmente también, ¿no? Porque el conocimiento de yoga nos habla de que somos el alma y el alma es eterna y hace su viaje. Y ese niño es un alma que hoy lo vemos como un niño, pero que tiene toda la experiencia grabada en él. Y por supuesto, como vos bien decías, hay que hablarle al nivel que el niño entienda o hasta dónde, pero saber que no le tenemos que estar negando, ¿no? Creo que vos nos podrías dar varios tips de cómo manejar estas situaciones, pero que sí nos permitan aceptar todo lo que vos nos compartías, porque a veces nos parece que está mal llorar, que está mal tener una foto en algún lugar, que está mal hacer, no sé, una misa, de pronto el que siente que tiene que hacer una misa. Y lo importante, no sé, corregime, Angie, que es realmente hacer lo que uno siente, porque eso cada uno somos únicos y diferentes, pero aceptar hacer lo que uno siente, creo que eso es lo primero que tenemos que valorar, ¿no? Dependientemente de lo que el otro pretenda o espere, porque eso es lo que me va a hacer estar parada, ¿no? A veces es sacar todas las fotos y uno dice, no, quisiera tener por lo menos esa foto última de cuando estuvimos fantásticos en una fiesta. Y sí, hasta que algún día lo supere y digo, bueno, esta foto ya no va más. No sé, Claro. mientras te escuchaba, yo iba hilando todo esto. Sí, mucho para decir de esto, porque por un lado, desde ya el duelo es sumamente personal y los tiempos son individuales, ¿no? Y insisto que durante ese tiempo no es lo mismo estar en duelo que hacer el duelo. Por esto de las Ujú. tareas que estaba, ¿no? En esto de reconocer la realidad de la pérdida, que es lo contrario a la negación, eh, en esto de cómo adaptarse a una realidad donde el muerto ya no está, la persona fallecida ya no está, en esto de la asunción de nuevos roles, nueva identidad, quién soy yo sin esta persona, ¿no? Cómo recolocar emocionalmente al muerto, ¿no? Ubicarlo en otro lugar, no hacerle una despedida, sino una bienvenida desde otro lugar, y todo eso también lleva tiempo y hay decisiones que uno va tomando y actos que uno puede hacer para poder, con ayuda, rearmarse en esta nueva realidad, etcétera, ¿no? El nuevo significado que le doy, nuevo sentido en mi vida una vez que algo tan profundo me toca, ¿no? A nivel existencial, es como que yo me replanteo mis creencias, cuál es el sentido profundo de lo que hago, etcétera, ¿no? Todo lo que yo consideraba seguro de pronto se me desmorona. Por supuesto que el que tiene una mirada espiritual como la tenemos nosotros, sabemos que esto es un pasaje. No obstante, no deja de ser doloroso por esto del apego, porque nuestro vehículo es el cuerpo.
¿no? Entonces uno necesita ese abrazo. Ni hablar para el niño, ¿no? De la presencia física y el dolor, por más que de mi creencia espiritual que tengan, esto es lo natural y lo esperable. Por eso es importante validarlo y hacerle lugar, porque así uno se va como aliviando y si lo hace en compañía, deja de ser traumático y es una contención muy importante, ¿sí? En el caso de los chicos, más allá de la creencia espiritual, religiosa que uno tenga, por supuesto, nosotros nunca como psicólogos nos metemos en eso, respetamos todo, eh, tener en cuenta el pensamiento a nivel de pensamiento abstracto, ¿no? Como para poder incorporar esto de lo que es un alma o un espíritu, ¿no? Entonces, en el chico, porque si no entra en confusión. No sé, yo te pongo mi ejemplo de chica cuando pensaba que los muertos estaban con nosotros, yo iba al baño y digo, pero que ahora mi abuela me está viendo, ¿no? Es como, bueno, tener en claro, pues los chicos piensan de manera literal y concreta. Cuando uno dice, no sé, llevo a tu hermanita en mi corazón, el chico piensa que como mamá lleva a mi hermana en su corazón, ¿cómo entra ahí? ¿No? Lo Mm, piensan de esa manera. mm, Entonces, tener en cuenta en esto, según la etapa de desarrollo. Entonces, el chico tiene que empezar, es cómo le ayudamos a entender que la muerte es universal, o sea que todos vamos hacia lo mismo, que es irreversible, no es como los jueguitos donde uno tiene 7, 10 vidas y vuelve a resucitar. Al principio los chicos piensan que es casi como de 4 a 6 años, ¿no? Que el muerto está como en una etapa de sueño, ¿no? Entonces que después se levanta, que necesita, ¿no? Pero va a tomar, va a tener sed, dejémosle agua, va a tener frío, tapémoslo, no, usa anteojos, dejémosle los anteojos al lado. Entonces todo eso empezar a corregir, ¿no? El cuerpo ya no funciona. Eso cuando son chicos él ya no vive. Y uno trae ejemplos de la naturaleza, cuando fallece algún animal de compañía, cuando uno pasa por un cementerio, siempre en las películas, uno tiene millones de ejemplos como para empezar a naturalizar el concepto de muerte que es tan difícil y que es lo que hablabas, ¿no? Y eso es algo sumamente cultural. Nosotros somos totalmente negadores de esto, ¿no? Porque no casualmente somos uno de los países donde hay más cirugías estéticas. Entonces hay una mm. aversión a esto, ¿no? Y una cuestión ya casi como de inmortalidad y de, bueno, no pasaje del tiempo que hace que sea como contranatural esto de que yo traigo, de decir, bueno, hablemos, hagamos una pedagogía de la vida y de la muerte, donde la vida cobra otro sentido a partir de que somos conscientes de que no somos infinitos en este cuerpo físico al menos, ¿no? En esta identidad. Entonces podemos esto, apreciar, agradecer y valorar lo que tenemos ahora. Hace que miremos la vida con abundancia y no con ojos de carencia. Pero bueno, volviendo también a lo que mencionabas antes, de los ritos, esto de que uno tiene derecho, por supuesto, a hacer lo que siente y necesita. En el caso de los niños, siendo los padres principales cuidadores de los niños a quienes están a cargo, cuando alguien fallece en la familia, esto de sacar abruptamente todo, que es una forma de evitar el dolor o pensar que uno evita el dolor, pero el dolor va con uno donde sea que vaya, porque veo la foto del ser querido, me angustia o lo que sea. Por supuesto que está en su derecho, pero están los derechos del niño también. Por eso digo de no tomar decisiones de forma abrupta y desconsiderada porque hay una familia y cada uno vive el duelo a su manera y en general es asincrónico. O sea, quizás uno está en la etapa de negación o de enojo y el otro está en plena tristeza, y el otro está, no sé, en etapa maníaca, haciendo de todo y sobreadaptado, y acá no le pasó nada. En el caso de los niños, es importante mencionar que todas estas conductas de tristeza, de llanto, de incluso regresión a etapas anteriores, de pronto vuelven a hacer pis, se hace pis o caca encima, o buscan desesperadamente el contacto con el papá o la mamá sobreviviente porque tienen miedo, como el adulto también, y necesitan ese contacto físico, o quizás lloran y piden que les den de comer en la boca. Eh, Nada, regresiones a etapas anteriores de desarrollo, esto es muy común, ¿sí? Eh, entonces, bueno, estos, digamos, estos síntomas, o esto pueden aparecer dolores, pueden aparecer juegos más violentos, pueden estar más irritables, pueden tener miedo a dormir, pesadillas. Obviamente, como en el adulto, disminuyen las funciones cognitivas superiores, atención, memoria, concentración. Bueno, en el niño lo mismo, seguramente le cueste concentrarse, ¿no? Entonces haga ya retroceso a nivel escolar. Todo eso es esperable durante 6 meses.
en el caso de los niños. Pasado ese tiempo, obviamente si esto es muy intenso, por supuesto consultar con, con un psicólogo especialista, etcétera, pero pasado ese tiempo, bueno, hay que estar atentos a eso, ¿sí? En el mundo de los adultos es cuánto interfieren mis síntomas, si yo estoy con insomnio o inapetente o totalmente aislada, ¿sí? Cuando estoy en duelo, y eso altera mi calidad de vida y altera mi estado, mi salud mental, por supuesto, bueno, es el momento de pedir ayuda. Por supuesto, es cómo interfieren estos síntomas en el día a día del niño o del adulto, ¿sí? En el caso del adolescente es una etapa muy particular porque de por sí ya es caótica por toda la revolución emocional, hormonal, psicológica, donde de rebeldía contra la autoridad, etcétera, donde tienden a estar más introvertidos y a centrarse más en su grupo de pares, estar atentos al nivel de aislamiento. Cuando el adolescente se aísla más, incluso de su grupo de pares, estar atentos a eso también, ¿no? Porque de vuelta, en el proceso de duelo es muy importante la contención, ¿sí? Aunque sea, y estar atentos a los cambios de hábitos, de conductas, de comportamientos, en todas las edades. ¿No? Cuando es algo circunstancial, como el caso de los niños, está bien, pero por un tiempo. Entonces, eso es importante. Respecto a los rituales, que creo que algo mencionaste, es muy importante incluirlos a los niños, pero antes decirles en qué va a consistir para prepararlos de alguna manera. Es como cuando uno va a visitar a un ser querido en el hospital, es lo mismo. A mí me ha pasado ya de adulta, de pronto visitar a mi tío y no sabía que estaba con 20 kilos casi, no, era irreconocible, con la mascarilla, blanco, pálido. Entonces, imagínense para un niño, si no le avisan cuál va a ser la escena, ¿no? Entonces va a haber un cuerpo, va a estar frío, va a haber gente que está llorando porque extraña a ese ser querido y volvemos a validar eso, que es normal, que es esperable. Va a haber gente que quizás esté un poco enojada, y que él tenga siempre estar acompañado de alguien de mucha confianza y por ratitos, no mucho tiempo, lo que él necesite, pero poder habilitarle esta posibilidad, ¿sí? Por supuesto que ese es muy chiquito, eso va a quedar esa decisión en manos de los padres, que son quienes más lo conocen. Pero a determinada edad, como puede ser 5 años y para arriba, o 4 también, el hecho de poder compartir, ¿sí? Este ritual de despedida del cuerpo es muy importante para que sepa, para formar parte de todo esto, ¿no? Porque eres parte de esta familia y bueno, que se sienta siempre, por supuesto, acompañado. Es como una decisión medio, como, volvemos a como muy personal, pero desde la psicología fomentamos a que a partir, por ejemplo, de los 6 años el chico pueda ser incluido en estas prácticas y que llegue hasta donde él lo sienta y lo necesite. Después hablaste vos de rituales más formales, como es esto, ¿no? Que en general eso depende de cada cultura, sociedad, el entierro y todo lo demás. Y después están los rituales personales, que a veces bueno, nos ha pasado que de ir a acompañar a chicos adolescentes cuando han perdido, cuando algún amigo falleció y quizás, no sé, alguna compañera estaba de viaje y no pudo ir al entierro y la culpa que sentía, entonces pudimos hacer con ellos un tipo de ritual de despedida, con fotos, con flores, haciendo como un mandala y como muy sentido, muy personal, qué es lo que esta persona te dejó de enseñanza, cómo la quisieras honrar, cómo la recordás, cómo te gustaría recordarla, y que cada uno pueda hablar y pasarse, por ejemplo, una velita o una flor y tenga su espacio compartido, porque lo que ayudan Mm. los rituales a que sea algo compartido entre todos, habilitando la expresión del dolor y de la emoción, ¿sí? Y a reeditar. En cada muerte se reedita, en cada ritual se reedita el anterior, ¿no? Entonces, y eso da mucho sostén y en muchos casos, o sea, en la mayoría, permite como empezar a hacer el duelo también. Esto lo dicen mucha gente, ¿no? Hasta que yo no vi el cadáver, no tomaba conciencia, no caía que esto había pasado realmente, ¿no? Y ahí fue como un golpe de realidad, pero a partir de ahí, bueno, esto pasó, ¿no? Mm. Y bueno, y ahí comienza el proceso. ¿No? Por eso fue tan fuerte lo que atravesamos con el tema del COVID, donde la persona salía y bueno, ya no podías ir a verla al hospital o al sanatorio, al lugar donde estaba,
y después te venía la noticia que había partido y por supuesto por el tema del contagio y todo lo que pasó y eso fue bastante, bastante devastador porque quedó como esto que vos decís, ¿no? Quizás muchas cosas sin haberse dicho, sin tener una mirada, una despedida. Bueno, creo que todo lo que ha sucedido forma ya parte del pasado, pero nos dejó ese, como ese aprendizaje también, ¿no? Qué importante que es todo esto que vos nos estás hablando del contacto, de la mirada, del encuentro, más allá de la edad, ¿no? Es tan Esto importante. que, En mi- sí, y que vos decís de, perdón, de lo no dicho, antes que me olvide, que es muy importante, porque por eso es importante ir con la verdad y contestar lo que los niños nos preguntan. O sea, si pregunta el chico es mm, porque está habilitado y está apto para recibir una respuesta, por más dura que sea, pero lo que ellos no saben, la falta de respuesta, ellos lo inventan con su propia fantasía, ¿no? claro. Y aparte hay algo que los chicos ya saben. Es como nosotros diríamos, Ujú, el alma ya sabe la verdad, ¿no? Y esto pasa mucho en el caso de suicidios, ¿no? Homicidios o muertes trágicas, que obviamente los adultos no saben cómo avisarles, qué decirles, cómo decirles a los chicos. Siempre nosotros recomendamos, bueno, hacerlo cuanto antes, por supuesto, ¿sí? Pero buscar el ujú, momento, el lugar, qué palabras, ¿no? Este, pero bueno, en el caso de suicidio nos ha pasado que, bueno, esto de evitemos que lo sepa y ¿verdad? El chico jugaba con pistolas, no sé, y el ser querido de pronto se pegó un tiro, ¿no? Entonces, y dibujaba pistolas o dibujaba juegos al ahorcado, ¿no? Entonces hay toda una información que está en el ambiente, ¿no? Hay todo un mundo invisible que nos acompaña y que nos llegan, ¿no? De alguna manera datos, ¿no? Y además, insisto, lo que el chico no sabe lo rellena con su fantasía, que es peor que la realidad, donde muchas veces él mm, hace de protagonista. Entonces fue porque yo hice algo, no fui un mal hijo, la hice enojar. Él me dijo, si te sacas una mala nota te voy a matar, me voy a matar, me quieres matar con esto, con tu mala conducta, ¿no? Entonces son frases que uno no piensa, el impacto que tienen mm, los chicos, lo toman como realidad y con el pensamiento mágico dan vuelta a esto. Por eso es importante, bueno, preguntar en todo caso de algo que quiera saber y un chico donde está habilitado eso en la familia pregunta naturalmente lo que necesita saber en el momento que necesita y puede. mm. Sí, por eso es tan importante esto que podamos tener esta capacidad de poder controlar, que es nuestro estudio, el pensamiento, porque automáticamente va la palabra y sabemos que la palabra o te levanta, como decís vos, o te mata, ¿no? Porque son esas cosas que después no es fácil revertirlas y si no te dio el tiempo, porque después pasó lo que pasó, no es fácil poder dar marcha atrás, ¿no? Es bastante. Yo siempre Difícil. comparto mi experiencia, que a los 8 años partió una tía muy, muy querida y mi mamá, a mi hermano y a mí, nos llamó y nos dijo, de la misma manera que yo los vestía para ir a las fiestitas de la tía Pepa, se llamaba, hoy la tía Pepa no está, pero la vamos a ir a ver. Y en el viaje nos iba y yo la verdad que agradezco porque después, a lo largo de toda mi vida, tuve que estar presente en muchas situaciones y realmente eso me sirvió porque lo vivía de una manera natural, porque después fueron una sucesión a lo largo del tiempo, que eran todas ya muy mayores, las tías y tíos, y realmente era como que sentía lo importante que era estar, fundamentalmente acompañando a mis padres, pero también estar, porque era una familia donde se hacían muchas reuniones y siempre mi mamá decía esto en las buenas y en las malas siempre juntos, ¿no? Y entonces
eso era lo que no, por lo menos a mí, Natural. mi hermano también, me motivaba y no desde el dolor, sino bien. Exacto, Y porque esa por era la eso clave para vos. Ujú. esto que vos decías con los niños, ¿no? De poderles hablar, decirles y al nivel de lo que ellos también estén abiertos a poder recepcionar y entender, ¿no? Este, en este momento vos tocaste el tema que es bastante fuerte y tuvimos aquí a una persona especialista en el tema del suicidio que justamente queda todo este sabor amargo, ¿no? De la no despedida y la culpa en el otro. Y son cosas que están sucediendo, y vos lo sabrás mejor que nosotros, bastante común desde los niños, los jóvenes y los adultos, ¿no? Entonces es como esta, por lo menos, capacidad para captar y prevenir y estar atentos para después justamente no caer en todo esto que estamos hablando hoy, ¿no? Sí, frente a eso, yo digo que es algo, un acto tan humano y simple, y sin embargo que puede hacer la diferencia, como cuando uno nota que hay alguien no la está pasando bien, el preguntar cómo estás, ¿no? Una simple Mm, pregunta es lo que puede llegar a disparar y abrir, ¿no? En cuanto a la intimidad, mm, pero que sea algo como volvemos a lo sentido y lo auténtico. En esto de acompañar a alguien en su dolor también, lo mismo, no hacer, no decir frases hechas, porque suena como muy superficial y frío, sino que cuando uno no sabe qué decir, porque el dolor es inmenso, ¿no? Como cuando una madre mm, pierde un hijo, es la peor muerte, ¿no? Un padre pierde un hijo, acercarse desde el gesto, ¿no? Tocar el hombro, el brazo, bueno, eh, y esa es una especie de acercamiento que la otra persona ya lo siente, ¿no? Es con una mm, presencia llena de, presencia con mayúscula, ¿no? Cuando uno mira a los ojos y dice realmente lo siento y no tengo palabras para tu dolor, ser honestos, ¿no? Después vienen mm, otras cosas que uno podría hacer que tienen que ver con, bueno, al principio todo lo que es lo burocrático, pensar en cuestiones administrativas, logísticas, ¿no? Eso es lo que cuesta mucho reorganizarse, no sé, un padre de pronto joven con hijitos, cuya mujer falleció, de pronto hay madres que les pueden ayudar en cuestiones logísticas, de cumpleaños, de llevar y traer la comida, ¿no? Cosas que pueden alivianar un poco esta carga, ¿no? Y lo pueden orientar mm, también hacia a aprender estos nuevos roles que son tan difíciles. O una mujer que de pronto tiene que hacerse cargo de la economía del hogar, ¿no? Pedir ayuda. Y el otro también poder ofrecérsela en cosas concretas, ¿no? Pero después es todo más artesanal porque depende del momento, la persona, cómo se siente, porque esto que es tan caótico que tiene que ver con el duelo y que no hay algo lineal, sino que es todo, ¿no? De pronto amanezco bien y a las 2 horas de pronto voy hacia no sé, el trabajo, la oficina, pasa un chico con silla de ruedas y ¡pum! Se me viene el mundo encima, ¿no? Y viene todo de vuelta a recordar y el extrañar y el dolor y la aflicción y la angustia que es como tan abarcativa. Y de pronto cómo me recompongo, ¿no? Entonces de pronto, no sé, entonces un aroma, un color, un perfume, alguien que lleva puesto algo, ¿no? Y todo me retrotrae a la persona que ya no está. Entonces es algo que uno no puede controlar, ¿no? Entonces por eso genera tanta vulnerabilidad, tanto enojo también, tanta frustración, sobre todo los hombres, ¿no? Entonces dicen, bueno, pero ¿qué hago? ¿Cuándo se va a pasar esto? Entonces, esto no se mm, atraviesa, sino es justamente atravesar todo el dolor. Y en ese momento es, bueno, respirar, respirar, puedes ir al jardín, respirar y darte tiempo para volver en acción, ¿no? Como darle lugar a eso tan profundo que acaba de pasar y no hacer de cuenta que no pasó nada y me vuelvo a conectar en la acción, ¿no? Hablar con alguien. En el caso de las mujeres, yo recomiendo un montón esto de hombres también, pero lo que teníamos nosotras de chicas, diario íntimo, escribir, sacar, vaciar la mente, hacer catarsis, ¿no? Es como muy liberador también, además de hablar. Nosotros, las mujeres, tenemos un cerebro distinto respecto a los hombres, y esta posibilidad de compartir nuestras emociones, nuestro mundo interno,
cómo nos sentimos, ¿no? Nos da mucho sostén, porque antes, antiguamente, ¿no? El hombre iba a cazar y, bueno, era más solitario a la acción y la mujer se quedaba, ¿no? Haciendo tribu, ¿no? Alrededor del fuego, con la cría, entonces todo eso ya lo traemos en nuestro ADN. En el hombre por ahí es más difícil y por eso resulta tan pesado esto de una y otra vez, ¿cómo es esto de la emoción? ¿Qué puedo hacer al respecto? Porque el hombre siempre busca una solución, al, ¿no? ¿Qué hago para salir de esto? Y no hay una receta para esto, ¿no? Esa Mm, es sentir y hacerle lugar a eso, ¿no? Eh, y todo eso tiene que ver con el cuidarse. De pronto siento enojo en el caso de los chicos, bueno, que juegan guerra de almohadones, que griten, que saquen, que no se dañen, por supuesto, en todo eso, pero habilitarlos a eso y uno decirle también, sí, a mí también me enoja, también no lo entiendo. No, yo también mm, me pongo triste, no esconder el dolor, como decías antes, ¿no? Llorar, sí, no al punto que sea el niño quien sostenga al adulto, pero sí, estoy triste, estoy llorando porque estoy triste, porque extraño, porque lo siento, lo necesito, me gustaría que esté acá. Y entonces eso compartido habilita que eso se transforme en otra cosa. Mm. sí, fantástico, porque son las cosas que después justamente nos marcan para el adulto con los traumas y todas las cosas que son más difíciles de resolver, ¿no? No sé, Marcela, si hay alguna pregunta, algo Sí, hay varias que quiera, preguntas y aportes. a ver. El primero es el de Susana, donde dice, estoy escuchando y me identifico, cada uno hace el duelo como puede. Al perder a mi hijo de 30 años, hice de cuenta que se había ido de viaje, no lloraba, lo cual inconscientemente retrasó la etapa cruda de dolor. Hoy, a 4 años, sentí que volvía un dolor intenso, no padecido en ese primer año. Es muy personal todo el proceso. Mm, Em, gracias por compartir. Ustedes díganme, ¿sigo con el próximo o...? Si hay Sí, alguna pregunta, algo así, bien, sí, Marcela. sí, hay preguntas. Laura Sí. dice, bueno, muy agradecida por el espacio, ¿cómo se podría definir la mirada espiritual? Ujú. Bueno, esta creo que la voy a responder. Nosotros nos entendemos que somos almas, si bien tenemos el cuerpo, que es lo que permite que el alma se exprese, pero el cuerpo es limitado, esto que estábamos diciendo, el alma es eterna, el alma es la energía y es la que le da la vida al cuerpo. Es lo mismo que tener una pilita, ¿no? Que cuando uno la pone en un reloj, el reloj cobra vida. El alma es la que le está dando la vida al cuerpo. Si nosotros empezamos a entender todo esto y a cambiar un poco esa mera y solo identidad física por esta identidad espiritual, podemos ir manejando todo desde otro lugar, porque hacemos este cambio de conciencia, ¿no? Porque vivimos en función de pensarme que soy fulano con tal profesión, con tal edad, con tal nombre, y cuando me puedo ver como el alma, como esa energía, estoy en otra conciencia, ¿no? Que por supuesto necesito el cuerpo para expresarse mucho más que saber que soy solamente lo que el espejo me está reflejando. Esa es la mirada espiritual desde el Raya Yoga, por supuesto, ¿no? Bien, Acá, perdón, quiero Ximena, hacer una, en esto sí, que hablábamos del pensamiento abstracto para que el chico entienda esto y no haya confusión. Nosotros de la psicología lo que hablamos es en esto de lo que entendemos por muerte, de fin de las funciones vitales, ¿no? Que el cuerpo ya no respira, el corazón no late, ya no siente ni frío ni calor, no tiene hambre, ¿no? Ya deja de funcionar el cuerpo, que es muerte como algo universal, que a todos nos pasa y que es irreversible, ¿sí? Y que hay causas Mm, físicas por las cuales uno fallece. Todo eso aclara, ¿no? En esto de decir, bueno, esto pasa a nivel concreto, físico. Después la persona ya no va a volver con este cuerpo, ¿no? Porque uno de vuelta, los chicos al principio pensaban que es como un símil dormir,
Entonces dice, bueno, porque en el pensamiento mágico, pero entonces si yo le pido a Dios o no sé, que aparezca mamá de vuelta, papá, entonces va a venir, y si no viene la frustración, entonces lo pido para mi regalo de cumpleaños, como deseo, ¿no? Y eso, entonces, que sepa eso. Todo esto Mm. después, a lo largo del tiempo, por supuesto que uno lo puede explicar y puede entender algo distinto, pero nosotros lo que apuntamos es a eso, que es algo que se va desarrollando con el tiempo, por supuesto. Perfecto, qué bueno. ¿Había Jimena otra? dice, me gustaría saber si me pueden ayudar con alguna herramienta para transitar el duelo de la abuela de mi hijo de 10 años. Mm. Ok. Primero que hablen, que puedan hablar de esa muerte, de cómo qué es lo que extraña, de cómo la recuerda, pueden usar dibujos, a esa edad es muy lindo, hay diarios para chicos también muy interesantes, personales, donde él pueda escribir también cómo se va sintiendo, puede hacer algún ritual o homenaje, ¿no? Eso es algo también que pueden hacer con la familia, que es muy lindo, una caja de recuerdos, por ejemplo, eso es algo muy lindo que se suele usar, donde poner objetos que tengan que ver con la persona, algo característico de ella, si ella tejía o cosía, o alguna, no sé, una prenda o alguna foto o alguna cartita que le quieran dejar, ¿no? Como hacer eso en compañía es muy lindo, o sea, a nivel familiar, ¿no? Bueno, todo lo que tenga que ver con el arte, la creatividad, esto de los rituales, y sobre todo habilitar a que el chico pueda expresar y cómo lo vive él, ¿no? Al duelo. Entonces, bueno, ¿te acordás de ella? ¿Querés hacer algún dibujo? ¿Qué te acordás de ella, no? ¿Le gustaba alguna comida? ¿Vos querés que algún día hagamos alguna comida en honor, por ejemplo, a ella? Eh, Empezar a hablar de todo esto, ¿no? Y ver cómo el chico también lo está viviendo. Y sin duda, aparecen a esta edad, es muy común los miedos también a que, bueno, entonces si la abuela falleció, vos tenés algún miedo, uno le puede preguntar directamente, ¿no? No, bueno, vos también te vas a morir. Y esa es una pregunta que en general hacen bastante, ¿no? A los 9 10 años, que son conscientes de esto. Eh, y uno acá apelamos de vuelta a la sinceridad, ¿no? Como que todos en algún momento vamos a morir y de vuelta es importante usar la palabra muerte y no esto de partió, se fue, nos dejó, porque piensan que es como un abandono y lo piensan literalmente. Eh, entonces, por eso estamos haciendo todo lo posible para cuidarnos y por eso yo voy al médico, por eso me atiendo, por eso como sano y trato de alimentar, ¿no? Es como, bueno, y fomentar y ahora estoy viva y estoy muy feliz con tenerte acá y por eso podemos disfrutar de este momento también, ¿no? Como cada uno con sus palabras, pero no decir algo que sea una mentira para el chico, ¿no? Porque hay respuestas que igual no las sabemos. ¿Cuándo vas a morir? No sabemos. Pero ahora estamos vivos y estamos sanos los dos. Podemos disfrutar de lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo. Lorena dice, me gustaría saber qué herramientas me pueden brindar para procesar el duelo ante la pérdida de padres y de un hijo. Bueno, de vuelta un poco lo que dije antes es muy, muy importante hacerle lugar a todas las emociones que va transitando la persona, eh, y poder, cuáles son sus sostenes, ¿no? Que apele a sus sostenes. Para algunos será la espiritualidad, la meditación, la relajación, el contacto con la naturaleza, hablar con amigos o buscar ayuda profesional si sienten que hay algo que no están pudiendo y les está afectando mucho su vida, si están muy de mal humor o con mucha culpa o con mucho enojo o no pueden dormir por la tristeza, ¿no? Entonces, estar atentos a eso, pero esto de apelar a sus sostenes, ¿no? Y poder, bueno, porque son como muchas pérdidas también, ¿no? En simultáneo. Y cuando es así, en general, bueno, es un duelo complejo, porque esos son tres pérdidas significativas, muertes significativas. En grupos de duelo, sí, totalmente. Bueno, yo les mencioné antes Fundación Aiken con K, que es la fundación en la cual estuve 10 años, es muy buena y son especialistas en esto, en grupos de niños y adolescentes en duelo, entonces sobre todo para los niños, bueno, para los adultos también, sobre todo para los chicos, esto no sentirse como, a mí solo me pasó esto, nadie me entiende, ¿no? Y que genera mucha vergüenza
y soledad. Entonces, el escuchar relatos de otros que también perdieron a sus seres queridos, bueno, hacen que no se sientan tan solos y puedan empatizar. Después hay grupos por muertes de suicidio o grupos aparte de padres que perdieron hijos, ¿no? Como muertes de hijos, entonces un tipo de duelo más complejo y particular. Entonces solamente quienes perdieron un hijo pueden entenderse de alguna manera. Entonces eso es algo muy sanador, ¿sí? Aliviador y que ayuda a elaborar todo esto tan difícil de entender. Matías dice, los niños también tienen el reconocimiento de que somos cuerpo y alma, ¿verdad? Es una pregunta. Dice, ¿puede ser que muchas veces solo transmitimos nuestros miedos cuando contamos nuestra interpretación de la situación? Mm. Sí, en cuanto a la segunda parte, después la primera, si querés la contestás vos, Amalia. Sí, es como cuando los padres se separan, cómo esto les llega a los chicos, depende de cuánto lo tienen asumido, aceptado y elaborado los padres. Si nacen en un lugar como esto pasa, pero siempre vamos a ser tus papás, si bien estamos separados, tu mamá va a ser siempre tu mamá, yo voy a ser siempre tu papá, solo que esto es un tema de adultos, y eso les llega de esa manera. Con el tema de la muerte es lo mismo, o sea, cuando uno siente resquemor, no le hace lugar a su propio dolor, por supuesto que el chico siente esa inseguridad, el miedo, porque hay chicos que pueden hablar naturalmente de esto y otros no, porque bueno, vamos a las familias, cuán habilitado está esto que genera incomodidad, dolor, frustración, no, de esto no se habla, entonces es un tema tabú y el chico queda solo con su dolor aislado y con su mundo de fantasía. ¿No? Por eso es tan importante esto de, bueno, hablar, poner en palabras, expresarle, mostrarle el mundo de las emociones también, ¿no? Y validarlas. Mm. Yo entiendo que los niños, no sé si lo saben, hay que explicarles y poderle decir de esta diferencia, porque desde ahí también van a empezar a ver las cosas desde otro lugar, ¿no? Poderlo quizás no hablarles en sí desde el alma, con el amor, con la paz, con la felicidad, o sea, con todos esos sentimientos que obviamente son el ADN del alma y que los niños lo entienden, eso lo entienden. Nosotros tenemos experiencia de haber trabajado con el tema de valores en los colegios y en grados muy chicos, los chicos lo trabajaban y lo tenían como muy claro. Entonces, desde ahí, según la edad, los podemos llevar a ese camino, ¿no? Como las virtudes son los pilares que nos acompañan siempre. Hoy estamos hablando de, por ejemplo, el caso de que partió la abuela. Entonces podemos decir cómo la recordamos y quizás dice, ah, lo amorosa que era, lo divertida que era, siempre cooperaba con todos, nos ayudaba en los deberes. Bueno, eso es lo que prueba la eternidad del alma. Eso es lo que eternamente lo va a acompañar. El tema es que justamente lo que hablábamos al principio, pero hoy no está acá, ¿no? Pero poder hacer entender que es eso lo que va a seguir siendo eterno, ¿no? Y que nos deja ese legado. Sergio dice, hola, mi hijo de 8 años perdió su mamá y me pregunta dónde está mamá. Yo le conté un cuento con Ah, dibujos que me dio una psicopedagoga y entendió en el momento, pero me sigue preguntando por la mamá si sigue en el cielo. ah, ujú. Bueno, ahí es importante aclarar que el cuerpo, no sé dónde está, si está en el cementerio, que puedan llevarlo, si él quiere ir y explicarle en qué consiste ese lugar, cómo es ese lugar, o si, no sé, si lo cremaron, en todo caso también explicarle sin hablar de la palabra, por supuesto, fuego, ¿no? Así, bueno, eso es explicárselo de otra manera, que el cuerpo lo pusieron a altas temperaturas y que, bueno, los restos están en una cajita y que, bueno, y después de la parte espiritual será otra la explicación, ¿no? Pero estamos hablando del cuerpo.
¿no? El cuerpo de mamá, porque muchas veces todos necesitamos ver, ¿no? Apenas nos enteramos que alguien falleció, ¿dónde está? Lo quiero ver, ¿no? Entonces, eh, ese es su derecho a saber, ¿no? Y que le expliquen bien todo esto de la parte física. ¿M? Y si él quiere ir a despedirse, bueno, ahí están los rituales también, ¿no? Que pueden hacer. Delia dice, tengo una amiga con una larga agonía en su enfermedad. No cree en nada y no sé cómo ayudarla a transitar su situación, que se sabe que es irreversible. ¿Qué puedo decirle? Desde la mirada, por supuesto, del Raya Yoga, lo que yo dije antes, ¿no? Poderle hacer entender que es más que por X motivo está transitando lo que el cuerpo tiene que transitar, pero que es mucho más que ese cuerpo, ¿no? Y creo que eso es lo que le va a servir porque en esto que hablábamos antes, estamos muy, muy apegados a esta primera relación que tenemos, que es nuestro cuerpo. Después nos apegamos al resto, pero este, cuando el cuerpo ya está que se sabe que va a partir porque la enfermedad es así, tenemos que ayudar y acompañar a poder hacer esa separación, porque el alma en su naturaleza está diseñada para que se pueda expresar, ¿no? Libremente. Y cuando el cuerpo está enfermo, el alma se siente prisionera, es como estar en una jaula, ¿no? Por este caso que comentaba antes, poderle hacer entender al niño esto desde la mejor manera, ¿no? Como esa alma, y por supuesto acá estoy hablando del tema de reencarnación, que era el rol que estaba cumpliendo de mamá, hoy va a cumplir otro rol en otro cuerpo y es el bebé que va a empezar nuevamente una historia en otra familia, pero que va a estar plena y que va a ser lo que fue para mí, para nosotros que la conocimos, ¿no? Y de la misma manera, para esta persona que está enferma, poder ver la manera de que pueda entender esto es muy liberador, porque el alma se siente presa, ¿no? Pero es nuestro mismo apego a querer tener, que quiero seguir con este cuerpo, con el cuerpo de alguien que está ahí en una cama entubado y realmente el alma está presa. Bueno, Marcela, no sé si hay algo Sí. más, si no con Hay un esto, a comentario ver, muy largo que no sé si leerlo y hay otra persona que nos vuelve a preguntar cuáles son los grupos de apoyo y Ahí le puse, a qué edades contemplan. ahí puse Después, la Fundación Aiken, pueden googlear y pueden llamar y preguntar, sí, porque tienen distintos grupos perfecto. de edades. Ujú. Después dice, en el caso de personas con síndrome de Down, ¿cómo hacer para que puedan comprender la muerte de un ser querido? Bueno, ahí de vuelta, es como según el nivel de entendimiento, explicarle de vuelta el concepto de muerte, como dije antes, el fin de las funciones vitales, que la persona ya no va a volver, no va a regresar, y acompañarla igual, lo mismo, de la misma manera, ¿no? Esto es tan único, tan personal de vuelta, pero validando todas las emociones que hablamos, ¿no? Y dándole mucho sostén y contención. Bien, en el comentario largo no pude llegar a leerlo todo, pero se refiere a un fallecimiento, digamos, de un bebé que estaba en el último mes aparentemente de embarazo y no llegó a nacer, ¿no? Y lo que significó en su familia. Después a ver si encuentro algo más. Bueno, esto es importante incluirlo también porque es una vida, ¿no? Y es un integrante que formó parte de esa familia, va a formarlo siempre, esa alma. Entonces es Sí, importante ahí incluirlo, ¿no? Y que los demás miembros, hermanos, hermanitos, sepan, ¿no? De este bebé no nacido, que tiene un nombre
y que tuvo y va a tener siempre una presencia en esa familia. Es muy importante también en la inclusión de los rituales y demás y poder hablar de él o de ella. ¿Mm? Perfecto. Bueno, después agradecimientos por la excelente charla. Bueno, son todos agradecimientos. Bueno, pero hay mucho Gracias, para hablar. Marcela. Hicimos lo que pudimos. Perdón. Digo que hay mucho para hablar y para compartir, pero Sí. este, es importante ya este espacio, es muy importante para poder animarnos a Mm. hablar de lo que incomoda, pero que es natural y esperable, ¿no? Por más doloroso que sea. Mm. Sí, totalmente. Todo lo que se pueda siempre, como digo, desde la prevención, hablar y compartir, y eso es lo que por lo menos nos sitúa en esto que son realidades, ¿no? Siempre decimos cómo llevar la espiritualidad en la vida práctica, ¿no? Porque nos pone como muy aterrizados y poder fortalecernos, como dije antes, para atravesar todo. Así que bueno, Angie, antes de terminar, vamos a hacer una meditación de cierre y por supuesto, gracias por todo tu aporte, súper, súper valioso. Así que vamos a hacer una meditación y con esto vamos a cerrar y van a compartir algunos anuncios cuando termine la meditación. Entonces, cada uno ahí, en el lugar donde se encuentra, buscando una postura cómoda, que el cuerpo pueda estar relajado y podemos tener esta capacidad de poder apartarnos de todo lo que pueda estar sucediendo allí en mi mente. Ese flujo de pensamientos, de toda esta información, imágenes. Las veo pasar como si fuera un gran desfile, traerme, pero sí puedo poner la atención en el centro de la frente, allí, en ese lugar donde yo, el alma, resido, ese pequeño punto de luz extremadamente diminuto. Puedo concentrarme allí y proyecto en mi mente esa imagen como si fuera una pequeña estrella. Y así puedo percibir ese sentimiento de paz. Y puedo poner ese único pensamiento: soy paz. Y puedo quedarme envuelta por ese sentimiento de paz, que es mi naturaleza, la que siempre he buscado. Y es en este estado pacífico, silencioso, que puedo conectarme con esa fuente de paz, con el Ser Supremo, como un gran océano que está allí, irradiando esa paz, ese amor, y dando poder al alma. Y puedo sentirme tan próxima. Es esa conexión única
yo el alma y el alma suprema. Solo a través del pensamiento puedo sentirme allí, a su lado, en su compañía. Y puedo estar en el mundo físico, en el mundo de la acción, pero puedo mantener este estado calmado, pacífico, entendiendo que soy mucho más que este cuerpo y puedo estar en la acción con esa compañía sutil. Y así puedo sentirme tan fortalecida y salgo al mundo externo, pero ahora desde allí, desde el centro de la frente. Esa es la mirada espiritual que va más allá de esos ojos físicos y mantengo esta conciencia y este estado de paz. Om Shanti. Om significa yo soy un alma y Shanti significa paz. Entonces, con estos con este sentimiento, con esta vibración a través de esta meditación, seguramente acercó a esos seres que físicamente hoy no están, pero sí esta energía y el recuerdo de alguno de ustedes al alma la ha tocado. Gracias por estar, por acompañarnos. Gracias, Angie, nuevamente. Y sé que, no sé si Marcela o Chichita quieren compartir algo antes de cerrar. Sí, en Gracias, el Angie. chat se compartió igual para poder anotarse, pero mañana es un ciclo de charlas de la crisis a la transformación a las 11 de la mañana, que habla de la creencia que la ira y el enojo son necesarios a la verdad de mi naturaleza esencial. También se necesita inscripción, por eso puso el link para que se puedan inscribir para mañana. Está en el Muy chat. bien, muy bien. Gracias, gracias por haber asistido. Angie, no sé si querés decir algo antes de despedirnos. No, que tengamos paz, que Muy seamos paz. bien, eso. Muy bien, gracias, gracias a todos por haber acompañado este encuentro. Gracias.